porque ya estoy... Metámosle bala. Metámosle bala porque estoy bolsa. Bien. Lo que he hecho es lo que el tipo ese les ha pedido basándonos en el problema. O sea, he creado un software para que ustedes le metan datos. ¿Qué es lo que le van a decir hoy día a este tipo? Que ustedes han estado trabajando hoy día creando el software para poder hacer las simulaciones. Este es el problema uno de los problemas que les dije. ¿Ya? Y basado en la entalpía de los contojos que está acá, ¿ya? Lo que hago, voy a usar esto para graficar lo que ustedes tienen acá. ¿Están viendo, no? Esto es lo que Sí, tío, lo está grabando. Lo que pasa es que ahorita estoy en una reunión y... Lo estoy grabando. Ya, yo más tardecito lo veo. Ahorita me Sí. conecto más tardecito y me esto. Ya. Entonces, les decía de que ustedes tienen que defender de que ustedes han creado este software para hacer la simulación. ¿Ya? Esas son las preguntas que tiene ese problema. Y dice que entra a la torre 5.000 litros de agua por hora. Hola, ¿están atendiendo? ¿Sí o sí? Sí, profe, lo estoy escuchando. Ya. Y el agua se va a enfriar de 45 a 30. Entonces, la diferencia es 15 grados. La densidad del agua es prácticamente 1, como lo considera el libro, pero si usamos tablas reales, a esa temperatura la densidad es 0,9931. Si ustedes quieren, le colocan 1, pero para mí es de que es mejor. 0.99. 0.99. Es que eso está con fórmula, mira, fíjate. Entonces ya te permite simular, ¿ya? Saca el valor promedio de estas dos temperaturas y considera este valor. Acá el libro considera 1, ¿ya? Este es dato de problema y por balance, ¿ya? O sea, 45 menos 30 por 5.000 por la densidad, por la capacidad calorífica del agua, que es 1. Entonces, ustedes tienen de que hay que disipar este calor. Estos 74.484 kilos de calor en una hora para este flujo. ¿Ya? Una consulta, profe. Ahí ¿Ya? el calor a disipar le metió una fórmula, ¿no ve? ¿Tiene algún nombre esa fórmula que le metió? ¿O ya nomás por experiencia usted lo multiplicó y lo dividió? Ya, esto de acá. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Este es dato. Ya. Me ha costado mucho por lo que cuando vos me hablaste estaba haciendo esto. Y mierda, hay que usar ecuación punto pendiente. Miércoles, es grave realmente. Ya, este balance de calor, ya, aquí, este es dato, esta es la velocidad máxima, el dato del problema, ya, acá. Para que esté más claro. Ya, aquí, capacidad calorífica del agua. Vamos a asumirle que es 1 kilogramo. Profe, Robert Hurtado está esperando para que usted lo acepte, profe. Ya, es 1 kilocaloría, kilogramo, grado. ¿Y sabes qué me pasó? Yo había graficado la mitad de esas y ¡blum! Se desconfiguró, cara. Repito que me llamaste y otra vez a ver, me tiene que cortar. ¿Dónde está Robert? Pues ya está dentro Robert ya.
Acabo de entrar, Inge. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va, Robert? ¿Qué han hecho volver a compartir? Ahora sí, métale, profe, de nuevo la aplicación por donde está. Ya. Estos son los datos de un problema que les ha dado él. He creado un software para que ustedes puedan hacer la simulación. ¿Qué es lo que le van a decir? Para meter datos y no arroje. Claro. ¿Qué van a decir? El tipo este se va a asombrar cuando vea. Ya. Arreglamos los datos tal como dice el enunciado. Ya. Y les decía, este dato de acá, el agua tiene una capacidad calorífica de 1 kilocaloría kilogramo grado Celsius. ¿Ya? Y por otro lado, el calor a disipar que está acá en el agua, ¿ya? ¿Qué es lo que me has preguntado ahorita? Mira, acá. Ya. El calor a disipar en el agua es igual a Q, y este es igual, ¿ya?, a la masa del agua. La masa del agua por la capacidad calorífica del agua por delta T del agua. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es la que vamos a emplear. Ya, entonces, esta de acá es la masa del agua, que es 5000 por la densidad. Ya, por la capacidad calorífica del agua, que es 1. Y el delta T es la variación de temperaturas con la que se enfría, de 45 a 30. Ya, entonces, acá, por esa variación de temperatura. Ay, esto es lo que cuesta hacer un software, esto es grave. Lo haces y ya puedes hacer cualquier cosa. Pero mientras no lo tengas esto, no puedes hacer nada. Entonces, esta es la fórmula, que directamente yo la coloqué ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la masa del agua acá es igual a ¿qué? Amor, ¿este Excel lo vas a necesitar? ¿O te lo guardo? ¿Te lo guardo este Excel? Esto de acá, multiplicado por la densidad, ya lo convertí en masa. Entonces, esto de acá es kilogramos hora. ¿Ya? Bueno, voy a guardar, che, porque ya cosa me pasó hoy. Me ha costado muela hacer esto. Ya. Entonces, este es el cálculo. Bien. Ya, entonces ese calor es de multiplicar la masa por la capacidad por la temperatura, la variación de temperatura que vos ves ahí. Y esta es la capacidad, que es 1, y es el calor. Este es dato de problema, KIA, ¿ya? Este es dato de problema. ¿Cómo calculamos el caudal mínimo? El caudal mínimo se calcula en relación a las entalpías, ¿ya?, de esta gráfica. Esto es lo más grande. Graficar esto, ¿ya? Entonces, fíjense que esa gráfica, presten atención, jóvenes, porque
Esto es lo que les decía ayer. Mira, esto es lo que, si ustedes son una carta psicométrica, van a determinar la entalpía, y esa entalpía, de acuerdo a los datos de este libro de acá, ¿ya? Esto, ustedes ven, yo agarro y le doy para graficar, y es esa la curva. Esa es la curva de entalpía versus temperatura, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen en esta gráfica. Esta gráfica. Ese es el caudal del aire, ¿no, profe? No, no. Estamos graficando la entalpía del aire. Nada que ver Ya, ok. con... Ya, ok. Ya, dice, fíjense. Ya, estas son las entalpías, palabras. Y esta es mi fórmula, que es casi nada varía por respecto a la... Entonces, os tengo esta curva que ya les mostré. ¿Ya? Lo primero que hay que encontrar es el caudal mínimo. Y ese caudal mínimo ya está relacionado a las entalpías y a las temperaturas. Eso es lo que es un poco complicado, porque ustedes ven acá, ¿ya? A 30 grados Celsius la entalpía del aire es esta. A 45 es esta, ¿ya? Entonces relaciona la temperatura con la que sale el agua y con la que entra. Y a esa temperatura del agua que sale y a la temperatura del agua que entra, se hallan las entalpías del aire. Entonces ustedes pueden sacarlo acá si ustedes quieren, ¿ya? Pueden decir a 35 es tanto o a 30 es tanto, ¿ya? Y a 45 vale tanto. Bien, entonces está acá esa gráfica, ¿ya? Obteniendo las entalpías, ¿ya? Bueno, aquí usé mi ecuación y en la X19 ustedes se vienen acá, igual, para 30 esta es la entalpía del aire. Entonces ya tengo las condiciones de este punto con la que entra, y esta es la línea de operación, dice 30 y tanto. No vean esto todavía, el punto A es este, ¿ya? Y las condiciones de salida, tenemos un ratito acá, como está en el libro, aquí sería B, tal como está en el libro, ¿ya? Entonces, los puntos A y B vienen a ser los de las líneas de operación de la torre. Bien, esos son los dos puntos. Tal como está acá. Bien, entonces hallamos este punto inicialmente, ¿ya? Y hallamos el caudal mínimo con esta relación de las entalpías y las temperaturas del agua. Y hallamos que el caudal mínimo es este, ¿ya? De tal manera de que este resultado que ustedes ven acá, ¿ya? En este caso tenemos de que la masa de agua multiplicada por la densidad nos da el flujo de agua que entra, que prácticamente por la densidad, yo les decía, si coloco acá uno, va a ser 5.000. Pero yo les decía, bueno, lo dejemos con uno, ¿ya? Después, no quiero que el tipo de día y algunas cosas, no esté igual que el libro, cosas así, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, con las temperaturas y con la ayuda de las tablas de entalpía, determinamos los caudales, ¿no? El ¿Eso es lo que caudal estaba mínimo. explicando? El caudal mínimo Ya. primero, este de acá. ¿Ya? Bien. Y es decir, de que la relación gas-líquido, a ver un ratito, ya, viene a ser esto, ¿ya?
dividido entre el caudal mínimo de este que hemos calculado, ¿ya? Hallamos este valor, que es el caudal mínimo de aire. Pero el caudal máximo de aire considera que debe multiplicarse por el dato este que tenemos acá, ¿ya? Que es 2.45 por el caudal mínimo, que es este valor, ¿ya? 2.45 por este valor, nos permite determinar de que casi en la misma, bueno, aquí está entrando prácticamente 5.000, podemos decir, le puse uno ya acá, ¿ya? Está entrando 15.000 o por si 5.000 kilos de agua y está entrando aire casi lo mismo, 4.500 podemos decir. Acá el libro asume 4.500, lo redondea, ¿ya? Ahora, una vez que se determinó esto, ¿ya? Va a ser de que se va a determinar esa relación dividiendo los 5.000 kilos de agua que ingresa dividido entre la cantidad de aire que va a entrar a la torre. Bien, la división esta nos genera este valor, que la relación líquido-gas es 1.1115. Esto viene a ser esta pendiente que hay de esta recta, ¿ya? Si yo no determino esta pendiente, porque la pendiente es importante para determinar cuáles van a ser las condiciones de salida del aire. Entonces aquí es medio jodido, ¿no? Me basé en el libro y estuve ahí viendo cómo se resolvía. Y en base a ello, ya, bueno, este valor no puede más. Entonces, encontramos cuál es la entalpía del aire. Ya, aquí en el error, es entalpía del aire de entrada. Y esa entalpía es la que guarda relación con la curva esta, ya en este punto. En ese punto, la entalpía del aire es 9 punto tanto. ¿A qué temperatura? A la temperatura con la que entra el aire, que es de 25 grados Celsius, ¿verdad? Sí. El caudal mínimo entra a 25 con una temperatura de bulbo húmedo de 15, dice. Bueno. Entonces, esa es la entalpía del aire, ¿ya? Ya tenemos este punto y en base a esta ecuación L sobre G que relaciona las entalpías respecto a la temperatura, vamos a encontrar esta pendiente de la línea de operación. Esa pendiente es nada más que 40, es un valor, ya hallamos esta, ya tenemos el par de valores acá, ¿ya? Y nos falta encontrar este de acá. Pero tenemos como dato de que sale con 45, entra 45 y se enfría hasta 30, ¿ya? Entonces nos falta encontrar cuál es este valor de acá. Entonces planteamos, les decía a ustedes, esta ecuación, ¿ya? Donde esta es la incógnita, porque este valor ya lo encontramos, es 1.15. Este valor ya lo encontramos. Si ustedes quieren, directamente lo reemplazo este valor acá. Y tenemos que encontrar cuál es la entalpía con la que tiene el aire en las condiciones de salida. Y esa entalpía es 26.71. Entonces, ese dato viene a ser este punto. Acá vamos a dar los valores para que ustedes puedan darse cuenta. Le damos los valores X y Y.
Ay, mierda, una vez que yo lo he reemplazado por la B. Por eso es que no quiere darme. A ver, vamos a ver. Voy a tentar una vez más. Si no, voy a tener que volar la B. A ver si tenemos suerte. Lamentablemente no. Qué va. Bueno. Bien, entonces tenemos acá de que esta es la línea de operación. Entra 30 con esta entalpía. ¿Ya? Si ustedes quieren ver ese punto acá, ya, entonces vamos a hacer esto. Seleccionar dato. Vamos a considerar ese punto, le voy a dar a agregar. También va a ser la serie 15, que va a tener el par de valores encontrados acá, ahí dice línea de operación. Entonces tenemos esta temperatura en el eje X y esta la calculada resolviendo esta ecuación como entalpía. Y agregar y aceptar. Bien. A ver. Ay, mierda. No sé qué ha pasado. Ustedes piensan entonces, se me ha movido acá. Y, a ver, esta es la temperatura. No sé qué ha pasado, jóvenes. ¿Está? Así está. Bueno, a ver si podemos obtenerle ese puntito ahí. Agregar el etiqueta de datos. Ahora sí. A ver. Bien. Entonces, cuando ustedes vean la gráfica, saben dónde está. Ya, ese par de valores. Entonces, ese es el par de valores que corresponde a las condiciones de salida del agua en esta torre. Bien. Esta es la... Entonces, profe, el punto A de la pendiente esa es la entrada, ¿no? Y el punto B es la salida. No, es la entrada mejor. Ya, es que el libro está así, con A y B. Ya, entonces puedo invertirlo acá si ustedes gustan también. Ya, esta es la línea de operación. ¿Qué es la línea de operación? Es la relación líquido-gas que entra a la torre y esa es la fundamental para determinar las condiciones de salida y si es que no hay saturación en el agua. Bien, entonces ya está ese par de valores que es lo que hemos encontrado acá, ¿ya? Ahí está como, bueno, aquí la variación de temperatura es 45 menos 30, de entalpía es, ¿ya? Y como está en el libro, lo divide entre 6, ¿ya? Entonces 15 entre 6, y si fuera en la entalpía entre 6, nos daría de que podemos hacer un análisis. Yo lo hice diferente al libro porque agarra la entalpía y suma 3, 3, 3. Entonces yo dije mejor es trabajar con variando la temperatura en la línea de operación en 2,5 grados hasta llegar a 45. Entonces, fíjense, empecé con 30, que es la condición de entrada en este punto. Y de ahí, ¿qué pasa con 32,5 hasta llegar a 45? Basado en ello, entonces, fui encontrando las entalpías, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes quieren ver, fui hallando las entalpías, ¿ya? Este es igual a J 50, dice. ¿Y qué viene a ser este valor? Que ya lo habíamos determinado más arriba. Y así sucesivamente. Por eso es que esto fue la parte más jodida. Determinar las entalpías. Fallar las entalpías, porque acá en el libro no explica.
Entonces tuve que ir trazando esta curva, esta curva, esta curva, esta curva e ir haciendo las intersecciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes que se dividió para analizar las condiciones con las que, en otras palabras, estos puntos que están acá, ¿ya? Vienen a ser las temperaturas con las que el aire se va calentando en forma gradual. Bien, entonces fui haciendo todo eso, ¿ya? Y analizando. La entalpía 30 en este punto es este de acá. 32.5, la temperatura o la entalpía es de 12, fíjense. Buscando las ecuaciones, pero esta es la ecuación punto pendiente. Y eso ha sido porque muy moroso, ¿ya? Fui hallando y mis valores en realidad coinciden con pequeñas diferencias decimales, que es muy diferente al libro, pero yo lo he hecho de esta forma que para mí es mejor, ¿ya? Ujú. Y después aplicando lo que viene a ser la entalpía de saturación, ¿ya? ¿Qué es la entalpía de saturación? Es un punto cualquiera que está dentro de esta curva. Entonces fui encontrando esas relaciones a estas temperaturas en las cuales el agua se va, en este caso el agua en la torre lo que pasa es que se va enfriando hasta llegar a 30, ¿ya? Entonces va de aquí para allá. Pero en Ya. este análisis que nosotros empezamos a analizar qué pasa, ¿ya? A la inversa, ¿ya? Entonces, eso es lo que trae confusión si ustedes dicen A y B. Ustedes dirían, no, pero si A es las condiciones, efectivamente, son las condiciones de salida. Pero en este libro usa esta nomenclatura, ¿ya? Entonces, se va analizando qué va ocurriendo en estas 6 etapas. Y fui encontrando, fíjense, fui aplicando punto pendiente entre estas dos y fui relacionando hasta hallar todas estas interpretaciones. Y aquí el libro lo muestra, ¿ya? Una vez de que salió eso, ¿ya? Salió la entalpía en cada una, lo que acá en este libro dice las unidades o el número de elementos de transmisión. En este caso, los elementos de transmisión son 6, ¿ya? Que estamos analizando, ¿ya? Con una relación de 2,5 grados hasta llegar a los 45. Entonces, se establece cuál es la diferencia entre la entalpía de saturación menos la entalpía que tiene el aire en cada punto de esta celda, ¿ya? Al dividir, o se establece la diferencia, como ustedes ven acá, ¿ya? De la entalpía de saturación menos la entalpía del aire en el proceso de enfriamiento del agua, y se divide uno entre cada una de estas diferencias. ¿Para qué? Para aplicar posteriormente la integración por área de cada una de estas celdas, ¿ya? Y después se encuentra el diferencial de entalpía, como ustedes ven acá, es la diferencia entre esta entalpía a 32,5 menos 9,5. Estamos analizando esta entalpía de este punto, esta menos esta menos esta y así sucesivamente. Posteriormente se establecen los valores promedios, ¿ya? Es decir, esto más esto y entre 2, este entre este y entre 2 y así sucesivamente. La integral, ¿ya? La integral es nada más que multiplicar, como ustedes ven acá, en el libro tienen ahí la integral para hallar el área.
de lo que ustedes han hecho y hallamos el valor del número de, el primer inciso que pide hallar el número de unidades de transferencia. Ya, entonces salió ello, se hace una corrección basada en una ecuación que está en el libro, ya, que considera esta entalpía menos esta, dividido entre estos valores. Ustedes van a ver, dice T47, se van a T47 y lo dividen entre 2. Bueno, eso tienen que ver en los contojos. Este valor encontrado no difiere en nada del libro, en nada. Lo digo cabalito y eso que yo empleo otro método. E incluso me da un decimal más que es el 2. Y luego, como dice acá, se divide el flujo másico del agua con respecto a este dato que viene a ser la velocidad máxima. Y me permite determinar que el área de la torre es de 0,833 metros cuadrados, idéntico a la del libro. Luego viene el área de las unidades de transmisión, que es otra fórmula. Ya hay que multiplicar la velocidad máxima, que es esta, dividido entre la pendiente. Es decir, la relación que encontramos acá, inversa, ¿sí, no? T sobre L está de acá. ¿Ya? Y, bueno, nos permite determinar el flujo másico por metro cuadrado que fluye en el interior de la torre. Aquí sale 5.400 y yo saqué 5.383. Bueno, en base a ello se encuentran las unidades de lo que les preguntó él, ¿ya? Dividiendo, fíjense, este valor, el 66, que es esto, entre lo que viene a ser el dato del problema, que es H29, y H29 viene a ser el coeficiente de transferencia de calor, que es 2600, se divide y hallamos de que va a tener 2 metros. Acá 2,07, acá 2,01. La altura de la torre se multiplica ya esta altura por el área de la torre y nos da la altura de la torre, que es 1.97 metros, acá en el libro 1.91. ¿Cuál es la temperatura de salida del aire? En realidad aquí se complica mucho, ¿ya? La temperatura de salida del aire prácticamente viene a ser, ¿ya? Un valor que está relacionado entre esta y esta. Entre 33 más 34 nos da el valor de 33,6. O sea, ¿cómo entendemos eso acá? Estamos relacionando ya esta temperatura de aquí, 35,0 y la que viene anteriormente, que es 33, y saca el medio, y nos da la temperatura del aire. ¿Listo? Ahora, si yo le diera acá un clic a este punto, a ver, nota de datos, valor XY, 35, no muy alto. Este valor no, tiene que ser entre los valores que yo encontré acá, haciendo de ecuación. Entonces viene a ser un valor promedio entre este. En el libro está 33.1 y aquí sale 33.6. ¿Ya? Entonces, lo único que falta calcular acá es cuánto de agua se evapora. Si este problema tuviera el dato de temperatura de un húmedo, fácil, pero como no hay que ir al concepto de entalpía y establecer un balance. Lo último que falta. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el tipo de ustedes van a enfriar 30.000 litros, ¿cierto?
Si les dice 30, ya, muy bien, métanle los datos acá. ¿De cuánto? 45. ¿Cuánto se debe enfriar? Ustedes quieren de que entra 47, ¿no? Se debe enfriar hasta 41. Muy bien. Fíjense de que directamente ya les va dando los datos. Fíjense cómo van variando la... Y les permite simular. Si les dice de que el CAIA es, de acuerdo al fabricante, es el valor de 2.500. Muy bien. Cámbienle ahí. ¿Ya? Entonces, de entrada, fíjense que ya les va a botar acá de que esa torre, lo que falta acá, sería hacer un cuadro y me falta el último, que es para allá cuánto es la cantidad de agua que se evapora. Ustedes encontrarían de que ya la altura de la torre va a ser casi de 2 metros y el área de la torre de 5 metros. Es grande, 5 metros cuadrados y 2 metros de altura. Bueno, entonces la temperatura, este es el dato del problema, lo voy a colocar con amarillo. ¿Ya? Lógicamente que esto se facilita. Ahí, tío, una consulta. ¿Ya? Él nos dio un dato de 20 metros de altura de la torre. Eso, y usted nos dice que es de 2 metros por... No. Imagínate vos si fuera 20 metros. Ni las torres de los ingenios azucareros tienen 20 metros. Máximo. En este caso, imagínate una torre de 20 metros, vos que has ido, me imagino, a la refinería, has visto la torre de enfriamiento de agua. Esa, ni esa tiene 20 metros. ¿Ya? Para poder sustentarlo eso, los datos que él nos dio, entonces tendríamos que cambiar ustedes tienen acá la torre, la altura de la torre, nada que ver. A no ser que hubiera una torre, pero 20 metros. Imagínate vos a ver una torre de 20 metros. Sería específicamente para ¿qué planta te podría decir? La de Unagro usa 2 o 3 torres a veces, que sumadas podrían ser el equivalente a los 20 metros, pero no. Una torre de 20 metros solamente se fabricaba cuando eran torres de tiro atmosférico, pero vos estás usando acá relleno. Aparte de eso, nos dijo que No. que el caudal iba a ser de 20 metros cúbicos hora y que el diámetro de la tubería era de 2 pulgadas. Ya estamos bien, estoy de acuerdo con los 20 metros cúbicos. Les decía a ustedes, pueden cambiar acá. 20 metros cúbicos hora sería 20.000. Ponerle acá los 20.000. Ustedes muéstrenle esto. Pueden jugar con las temperaturas, con esto de acá, con lo que está con azul. Bueno, la densidad del agua generalmente es prácticamente 1. Yo usé una fórmula ahí, pero ya la cambié. Y ustedes pueden jugar y este software les bota lo que ustedes quieran. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este problema dice de 5.000 litros hora. ¿Ya? Y habla de 40 y tantos. Cámbienle ustedes acá y les bota, pero el cojudo dice que está dando huevada. ¿Cómo va a haber una torre de 20 metros? Imagínate una torre de 20 metros, Dios mío. Costa. He visto torres grandes, la refinería que tendrá pues máximo unos 10 a 12 metros, no más. Ustedes están confundiendo. Profe, entonces para una consulta, profe, entonces para las características que él nos dio de caudal de 20.000, está bien lo que arrojó, ¿no? Una torre de 2 metros, ¿no? Y eso es, digamos, para que... Sí. Ustedes muéstrenle el software, miren. Hemos trabajado creando el software de acuerdo a lo que ustedes nos dicen. Hemos trabajado con las entropías, se ha obtenido el diagrama, las unidades de transferencia que usted muestra.